Muy buenos días, bienvenidos a Paulo Peta. Hoy vamos a hacer un vídeo resumen sobre las rectas. Lo que sería dibujar una recta método PRO, que yo le llamo, dibujar una recta con tabla de valores y luego estudiar los puntos de corte, ¿de acuerdo? También vamos a definir lo que es el origen de ordenada y la pendiente y con eso está todo el tema de rectas. No hay más, ¿de acuerdo? Cuando vengan otras funciones como parábolas, sinus, cosinus, exponenciales, y habrá muchas otras cosas que estudiar. Pero de momento con las rectas, suficiente con esto. Vamos a empezar. Mirad, primero de todo os presento, por ejemplo, esta recta, ¿de acuerdo? Esta recta tiene dos parámetros. Ya lo he explicado en otros vídeos, pero me gustaría que os acordarais que el número que acompaña a la X, no el que está a la izquierda o a la derecha, ¿de acuerdo? El que acompaña a la X es la pendiente. Dicho de otra manera, ya puedo venir aquí y decir, mira, la pendiente es menos 3. Y luego tenemos otro número que es el origen de ordenada. El origen de ordenada es el número que va suelto, el que está solito, ¿de acuerdo? El término independiente. En este caso sería 1. Fantástico. Muy bien. Ya sabemos identificar el origen de ordenada y la pendiente. Luego, cuando haya explicado todo esto, pondré 2 o 3 ejemplos y lo acabaremos de consolidar, ¿de acuerdo? Mirad, ¿cómo se dibuja una recta con el método PRO? El método PRO quiere decir que cojáis el origen de ordenada, que es 1, y lo colocáis en el eje de la Y, ¿de acuerdo? Fijaos, esto es el eje de la Y, esto es el eje de la X, y por tanto vengo y digo, mira, el origen de ordenada, el 1, pum, lo pongo aquí. Y marco un punto, ¿de acuerdo? Este es el paso 1. Recuerda que en otro vídeo puse los pasos, por si lo queréis mirar. Ahora siempre, el siguiente paso es 1 a la derecha. Siempre, siempre 1 a la derecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiramos 1 a la derecha y hacemos así. Taca, 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 taca. Y ahora miramos la pendiente. ¿Qué me dice la pendiente? La pendiente, ¿veis que es menos 3? Pues eso quiere decir que de aquí ahora tengo que bajar 3 posiciones. Por lo tanto, haré 1 y ahora bajaré otro y otro. Hasta aquí. ¿Entendéis? Fijaos cómo lo he hecho, ¿eh? Marco el origen de ordenada. Paso 1. Paso 2, 1 a la derecha. Y paso 3, hago lo que me dice la pendiente. La pendiente dice menos 3, pues para abajo. Si la pendiente fuera positiva, pues para arriba. ¿Entendéis? Y ahora ya simplemente uno los puntos. ¿De acuerdo? Si la recta no se acaba de pasar por el punto porque se os ha ido un poco como se me ha ido a mí, hacemos el punto un poquito más gordo y ya pasa, ¿vale? Es el truco del almendruco este. Muy bien, eso sería el método PRO. Ahora vamos a tabla de valores. Ya sabéis, sobre todo los que vais conmigo a clase, que no soporto las tablas de valores, ¿de acuerdo? Hacer una tabla de valores para una recta es cutre de narices, pero igualmente voy a explicaros cómo hacerlo de manera elegante, ¿vale? Ya que lo hacemos cutre, vamos a hacerlo elegante. Muy bien. Mira, vamos a construir primero la tabla de valores. Como sé que a mucha gente le cuesta, hay gente que lo ve clarísimo esto, ¿eh? Hay gente que dice, yo lo veo súper rápido, pero hay gente que le cuesta un montón. A la gente que le cuesta un montón construir la tabla que acabo de hacer yo ahora. Mira, vamos a hacer X y aquí pondremos la recta, que sería 3x más 1, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos a dar valores a la X. ¿Qué valores daremos a la X? Pues normalmente siempre solemos dar del menos 2 al 2. Podéis dar otros, sí, los que queráis, ¿de acuerdo? Mientras deis como mínimo 2 puntos, ya será suficiente. Vamos a hacer, mira, el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En esta columna lo que voy a hacer es sustituir cada una de estas X en esta expresión. De manera que me quedaría, fijaos, menos 3 por menos 2 más 1. Menos 3 por menos 1 más 1. Menos 3 por 0 más 1. Menos 3 por 1 más 1. Y menos 3 por 2 más 1. Aquí tenemos que tener en cuenta que menos por menos es más, o sea, el tema de los signos, y también tenemos que tener en cuenta la jerarquía, primero la multiplicación y luego la suma, ¿de acuerdo? Por tanto, menos 3 por menos 2 es 6. 6 más 1, 7. 3 por menos 1, 3. Más 1, 4. Esto es 0. 0 más 1, 1. Menos 3 más 1, menos 2. Y menos 3 por 2, menos 6.
menos 5. ¿De acuerdo? Y ya tenemos hecho la tabla de valores. Muy bien. Truco, atención. Esto solo funciona, lo que voy a explicar ahora, solo para rectas, ¿eh? Pero si os fijáis, cada salto, ¿veis que va de 3 en 3? ¿Veis que va bajando 3? Baja 3, baja 3, baja 3, ¿vale? Si en algún momento se os descuadra alguno de estos es que os habéis equivocado. Esto solo para rectas, ¿eh? Si vos en parábolas, exponenciales o lo que sea, ya no funcionaría este truco que acabo de explicar. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es a dibujar el sistema de ejes. Pero lo que pasa es que esto, ya que hemos hecho una tabla de valores, vamos a hacerlo un poco elegante. ¿Qué significa hacerlo elegante? Significa dibujar la recta en el máximo de gráfica posible. O sea, que no me quede una recta pequeñita con una gráfica muy grande. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Veis que la x va de menos 2 a 2? Pues yo en el eje de la x voy a hacer de menos 2 a 2. Y mirad cómo lo voy a hacer. Voy a hacer el menos 2 lo pongo aquí y el 2 lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Y ahora, de manera equispaciada, ¿vale? Vamos marcando los otros puntos. Aquí sería el menos 1, aquí tendríamos el 0 y aquí tendríamos el 1. Y no me hagáis estas gráficas que la gente hace así y empieza a hacer todo de puntos así, 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 que luego no va a usar, ¿de acuerdo? Hacemos la gráfica así. Esto, o sea, eso sería doblemente cutre, ¿vale? Vale, esto fuera, que no lo quiero mirar. Vale, ahora que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es mirar la parte de las is. Y fijaos que la parte de las is va de menos 5 a 7. Eso quiere decir que la parte más alta va a llegar al 7 y la más baja al menos 5. Vale. Yo recomiendo que vayáis siempre de saltos de 2 en 2 y que pensáis, si tengo que llegar al 7, pues voy a llegar hasta el 8 en la gráfica, ¿vale? Por tanto, voy a marcar aquí el 8. Y esto es lo que me va a marcar cada cuadradito de cuánto va a ser. Mirad, si esto es 8, pues la mitad es 4, ¿estaremos de acuerdo? Y ahora, este sería el 6 y este sería el 2. Y ya me ha quedado una proporción adecuada, ¿de acuerdo? Y para abajo voy a hacer lo mismo. Respetando esta escala que he hecho, pues esto sería el menos 2, eso sería el menos 4 y aquí tendría el menos 6. Y si os fijáis, ya tengo todos los puntos cubiertos. Ahora vamos a ponerlos. Mirad, en el menos 2, 7. O sea, en el menos 2 tendría que tirar hasta el 7, que estaría aquí el 7. Tiraría una línea así y el menos 2 tiraría una línea así y me quedaría aquí el punto. Seguimos. Menos 1, 4. Pues ahora sería el 4, lo tiraría para aquí y esto para aquí y tendría aquí otra recta. Muy bien, seguimos. 0, 1. Pues aquí el 1 estaría aquí. ¿De acuerdo? Tendría aquí el 1. Seguimos. 1 menos 2. Pues aquí. Y 2 menos 5. El menos 5 estaría aquí en medio. Y marcamos así. Y ahora, si os fijáis, unimos los puntos y me queda la misma recta que había dibujado aquí, ¿de acuerdo? Esta está un poco más inclinada porque he hecho esto más estrechito, pero conceptualmente es lo mismo, ¿de acuerdo? Es la misma recta. Vale. Obviamente, si hacemos tabla de valores, la recta queda mucho más elegante al final dibujada. Lo que pasa es que muchas veces es innecesario y con esto es suficiente, ¿de acuerdo? Puntos de corte. Los puntos de corte es donde la recta corta el eje de la Y y el eje de la X. Siempre recordad que los puntos tienen dos coordenadas, el X y la Y. Se ha dicho de otra manera. Siempre voy a dar el punto como X, Y. Fijaos en un detalle. Podemos ver visualmente, ¿vale? Que el eje de la Y se corta en este punto. ¿Estáis de acuerdo? Este sería el corte con el eje de la Y. Y este sería el corte con el eje de la X. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí corta el eje de la Y y aquí corta el eje de la X. ¿De acuerdo? Vale, esto visualmente se puede ver. Lo que pasa es que yo quiero dar los puntos exactos. Y muchas veces no son 1, 0. A lo mejor es 25 séptimos, 0, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a determinar. Para empezar, vamos a empezar con el corte con el eje de la X.
¿De acuerdo? Donde corta el eje de la X. La idea que tenemos que tener, y esto al principio cuesta de entender, hay gente que le cuesta entender, yo recomiendo que os lo aprendáis. En el eje de la X, todo el eje de la X siempre tiene en común que la Y vale 0. Por tanto, esto ya nos lo tenemos que aprender. En el eje de la X, la Y vale 0. Y por lo tanto, el punto que estoy buscando, la X no la sé, pero la Y sí, la Y vale 0. ¿De acuerdo? Ahora me falta encontrar este punto de aquí, la X. Eso es lo que vamos a hacer. Y para hacerlo, nos tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Ojo la frase que voy a decir. Para encontrar el punto de corte con el eje de la X, tenemos que igualar la función a 0. En este caso es una recta. Por tanto, igualamos la recta a 0. Mirad, hago menos 3x más 1 igual a 0. La recta, esta, la igualo a 0. Y esto se ha convertido en una ecuación de primer grado. El 1 lo paso al otro lado. Mirad, menos 3x menos 1. Y ahora el menos 3 lo paso aquí dividiendo y me quedaría un tercio. Por lo tanto, ya he encontrado la X donde corta el eje de la X. De la X. Mirad, esto, ¿veis? Si todo esto es 1, pues esto más o menos, a ver, el dibujo no es exacto, pero veis que es un tercio sería 0,33. Pues más o menos el 0,33 caería por aquí, ¿lo veis? ¿Vale? Por tanto, ya tengo el punto de corte con el eje de la X. Ahora vamos al punto de corte con el eje de la Y. Este es mucho más fácil. Mira, con el eje de la Y tenemos que tener en cuenta que todo el eje de la Y tiene en común que la X vale 0. ¿De acuerdo? En esta línea de aquí siempre diremos que la X vale 0. Y si no, pues nos lo aprendemos. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora que ya tenemos esto, simplemente lo que vamos a hacer es coger la recta y sustituir la X por 0. Mirad, cogería la recta, sustituyo la X por 0 y me quedaría menos 3 por 0 más 1. Esto, si lo calculamos, me da 1. Solo una curiosidad. ¿Cuánto vale el origen de ordenada de la recta? ¿Veis que vale 1? Pues cuando yo quiera encontrar el punto de corte con el eje de la Y, esto se hace inmediatamente. No haría falta que sustituyerais. Porque puedo decir que la X vale 0 y la Y siempre valdrá el origen de ordenada, 1. Y con esto que hemos hecho aquí, tenemos todas las rectas, o sea, tenemos todo lo que atañe a rectas ya bien entendido. Solo una moraleja. Dos rectas paralelas siempre tienen la misma pendiente. Recordad esta frase, ¿vale? Dos rectas paralelas siempre tienen la misma pendiente. ¿Vale? Muy bien. Borro esto y simplemente voy a hacer un ejercicio rápido, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito cómo podemos complicarlo o qué peculiaridades podemos encontrar, ¿de acuerdo? A ver, borro esto. Muy bien, vamos a hablar ahora de rectas un poco especiales, ¿de acuerdo? O maneras de expresar la recta un poco especial. Para esto ya os lo digo que os lo vais a encontrar en el examen segurísimo, ¿eh? Mirad, primera versión de recta, de recta peculiar, ¿eh? Pongo recta peculiar o recta 1, ¿vale? Mirad, imaginamos que nos encontramos esto. Por ejemplo, si os fijáis... Uy, perdón, que se me ha ido. Ahora sí es una recta. Vale. Si os fijáis, esto no está expresado de la forma característica que os he explicado antes. ¿Os acordáis que antes habíamos hablado, ¿no?, de y igual a 2x más 3, por ejemplo? Esto es la forma fácil de ver una recta. ¿Veis que esto no está ordenado?
Cuando os den algo de este estilo, lo que tenéis que hacer es ordenarlo, ¿de acuerdo? Ordenarlo de la siguiente manera. Hay que aislar la i. Tenemos que aislar la i. O sea, empezamos. Menos 2i igual a 1 menos 3x, ¿de acuerdo? Tiro el 3x hacia la derecha. Ahora voy a pasar el menos 2. Pero lo paso dividiendo, ¿lo veis? No cambio el signo del 2, porque el menos 2 pasa dividiendo. Cuando pasa dividiendo, el signo no se cambia. Muy bien, esto es poco estético. Hay que rehacerlo un poquito. Lo que voy a hacer es lo siguiente, mirad, ¿eh? Esto me quedaría 1 partido menos 2. Y ahora esto sería, fijaos, menos 3x menos 2. Esto sigue sin ser estético. Vamos a arreglarlo un poquito más. Me quedaría igual a menos 1/2 más 3/2 de x. Esto sí es más estético. ¿De acuerdo? Esto ya es una estructura típica como esta. Alguien me dirá, no, no es lo mismo. Digo, bueno, no es lo mismo en esencia, pero o sea, en esencia sí es lo mismo, pero visualmente hay una diferencia. ¿Cuál? Las fracciones. Vale. Las fracciones, yo entiendo que cuando vayáis a dibujar esta recta, veis esto y ya se os hace una montaña con las fracciones. Truco. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a dibujar un sistema de ejes, ¿de acuerdo? Y entonces lo que haremos es mirar el denominador. ¿Veis que el denominador es un 2? Esto va de medios, ¿de acuerdo? Menos 1/2, 3/2, todo irá de medios. Y por tanto lo que voy a hacer es, cuando yo coloque aquí las referencias, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, en vez de poner 1, 2, 3, lo pondré en fracciones. Y mirad cómo lo voy a hacer. Voy a dibujar en método pro, ahora no voy a hacer una tabla de valores. Mirad, el origen de ordenada, ¿veis que es menos 1/2? ¿De acuerdo? Esto es el origen de ordenada. En este caso veis que está a la izquierda, ¿eh? Antes estaba a la derecha, da igual. El origen de ordenada es el que no tiene x, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez tengo esto, cojo y digo, a ver, marco menos 1/2, lo marco aquí. Marco el punto. Y ahora voy a tirar 1 para la derecha, pero hay que pensar un poquito de que si esto es menos 1/2, el menos 1 está aquí, ¿no? Menos 1/2 entendemos que es menos 0,5, ¿no? Pues menos 1/2, el menos 1. Si lo queréis ver diferente, esto sería como si fuese menos 2/2. Y si queréis, podríamos seguir en menos 3/2. Podríamos hacer así, por ejemplo. O sea, cada uno irá avanzando en medios, ¿de acuerdo? Venga, dibujamos el menos 1/2 aquí. Ahora, 1/2 estaría aquí, pues el 1 lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Tiro 1 a la derecha. ¿Y ahora qué me dice la pendiente? Que suba 3/2. Pues lo que voy a hacer es respetar estas distancias y hacer 1/2, 2/2, 3/2. Voy a subir hasta aquí ahora. Y ya podría dibujar la recta, ¿de acuerdo? Mirad, eso sería menos 1/2 y ahora para que quede un poquito mejor dibujado, eso sería el 2/2, que sería el 1, ¿vale? Eso sería el menos 1. Y ya tendría la recta dibujada, ¿de acuerdo? Esto que acabo de explicar ahora es el ejercicio un poco complicado del examen que os prometo que va a entrar, ¿de acuerdo? Muy bien, esta sería la recta 1. Y ahora quiero hablar de dos rectas que son muy rápidas de dibujar, pero que si no te las explica nadie, pues a veces puedes dudar. Mirad, rectas 2 y 3. Son las rectas que son inmediatas, ¿vale? Eso es muy fácil de dibujar. Rectas de este estilo. Igual a 2. Igual a menos 1. Cosas como estas. Esto se dibuja así tan rápido. Mira. Igual a 2, lo que haríamos es hacer 1, 2. Ya está dibujada. ¿De acuerdo? Las rectas que son i igual a un número son horizontales. ¿De acuerdo? Igual a menos 1. Pues ponemos el menos 1 y hacemos la recta. Ya tenemos las dos rectas dibujadas. Esta igual a 2, igual a menos 1, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otro tipo de rectas, que son estas, que serían x igual a 2 o x igual a menos 3.
Por ejemplo, estas son rectas verticales, ¿de acuerdo? Y es tan fácil como coger y decir x igual a 2, hacemos 1 y 2, marcamos así, pam, vertical, esta es x igual a 2. X igual a menos 3, haríamos menos 1, menos 2, menos 3, pam, marcamos x igual a menos 3. ¿De acuerdo? Como curiosidad, fijaros que la unión de estas cuatro rectas que acabo de poner me permite dibujar un rectángulo. ¿Lo veis? De esta manera, en realidad, esa es la manera en la cual se inició hace muchísimos años, por ejemplo, dibujar cuadrados en un ordenador. Se definían las cuatro rectas y el ordenador entendía que hablaba de la parte que había en medio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo lo que entra de rectas. Nada, que vaya muy bien. Vale, hasta luego.